Este es el número 5. Pero el primer sermón que di hace 5 domingos atrás, hablé yo del milagro de la liberación. Ese milagro donde Dios viene a liberar lo que el diablo nos tenía amarrados, y el Señor es presente obrando de esa manera. El siguiente domingo hablé del milagro de la sanidad. El Señor sigue sanando cuando la Biblia dice que Él no ha cambiado, amén. Y Él sana cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos. Él es soberano, nosotros solo nos sujetamos, y vimos ese milagro. El siguiente domingo hablamos del milagro de la protección, ese Dios que nos protege todo el tiempo. El domingo pasado hablamos del milagro de la provisión, ese Dios que siempre provee, el Dios proveedor. Y hablamos de cuando Dios provee, también lo que Dios espera de nosotros. Y como este tema es un tema más largo, lo dividí en 2 partes. Entonces, si esta es la parte B, así que si usted ha estado conmigo estos domingos, lo va a entender más fácil y lo va a encontrar algunas cosas en común. Pero a la misma vez, como nos visita por primera vez, va a ser algo, espero con todo mi corazón, que sea algo que lo edifique, algo que lo llene, y algo que usted pueda agregar más a su conocimiento espiritual. Amén. Entonces, el tema, como decía, es en esta hermosa mañana, el título se llama: si Dios te guía, también te provee. Me encanta ese Dios, y quiero hablar de 2 principios bíblicos, dos principios que hemos aprendido en esta serie de sermones. Y ese principio de ese Dios proveedor no solamente es esperar en un Dios que, como dice la Escritura en Mateo 5:44, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ese es el Dios proveedor. Pero no, el enfoque no solamente es ver la divina providencia de Dios para todos, sino ver más allá, ese conocer de ese Dios proveedor. Amén. O sea, principio número 1, entonces, cuando Dios es el que te guía en tu vida espiritual, su provisión siempre te va a seguir. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Yo creo eso. Cuando el Señor te está guiando, también te está proveyendo. ¿Por qué? Porque hay una relación con Él. Se lo voy a explicar. Cuando Dios, me encanta esta historia. ¿Recuerda la historia del Éxodo? Cuando el Señor liberó a los israelitas de Egipto y los hizo cruzar el mar rojo, ¿recuerdan? ¿Qué hizo Dios después? Dios estaba con ellos. Dice las Santas Escrituras lo siguiente, léalo conmigo: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. ¿Para qué? Para guiarlos y por el camino, y de noche una columna de fuegos para alumbrarle. Mire el amor del Señor. ¿No le parece hermoso cómo es Dios? Él guía. Dios siempre guía, y cuando el Señor nos guía, Él se asegura de proveer. Ese es el carácter bueno de Dios. Esa es la generosidad de Dios. A esa relación me refiero. No solamente al Dios proveedor, necesito, Él me da, necesito lluvia, caerá lluvia, necesito sol, allá hay sol. Eso es para todos, pero hay algo más, ese conocimiento más cercano a la palabra de Dios y a ese Dios que siempre ha querido enseñarnos ese atributo de la generosidad santa del Señor. Es una provisión real que no solo, que cada vez que pienso en ese Dios generoso, lo único que me queda es arrodillarme delante de Él, es reconocerlo. Amén. Por eso en el libro de Éxodo, el siguiente versículo 22 dice, mire qué hermoso como lo dice la palabra: nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca. Ahí va Dios. Ahora tenemos ese mismo Dios, no en una columna de humo, de nube, ni en una columna de fuego. Lo tenemos aquí con nosotros, porque la Biblia dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Entonces ahora tenemos a toda la gloria de Dios con nosotros. Eso es lo que hizo Jesús. Esa es la generosidad del Padre al entregarnos al Hijo. Y eso a mí me da alegría y me da mucho gozo, y por eso lo alabo. ¿Lo alaba usted conmigo también?
Amén. Alabemos a Dios por eso, porque Él nunca nos ha abandonado. Y eso es bueno. Por eso el profeta Isaías, otro verso más, dice lo siguiente: yo, dice el Señor, entonces yo, el Señor, otra vez, mire, te guiaré, diga, te guiaré siempre, y en tiempos de sequía satisfaré tu sed, infundiré nuevas fuerzas en tus huesos. Esa es la generosidad de Dios. Entonces, iglesia, mientras el Señor lo va guiando, mientras el Señor nos está guiando, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer Dios es lo siguiente: el Dios del universo proveerá para nuestras necesidades, porque Él está guiándonos todos los días. Me gusta saber que yo tengo un Dios que me guía todos los días. No es un acto de religiosidad, ni un concepto de filosofía antigua, moderna. Es la verdad. Por eso, ¿cómo sabemos que Dios nos está guiando? ¿Cómo usted sabe que Dios lo está guiando? ¿Cómo usted sabe esto? La Biblia dice que debemos de ser obedientes a la palabra de Dios, porque en ella está dígalo, la verdad en esa obediencia. Porque es así, es lo que las santas escrituras nos están enseñando. Le voy a probar con un versículo. Me encanta enseñar la escritura. Mire lo que dice Proverbios 2, 4 al 5 en la versión a Dios habla hoy en español. Dice así: entrégate por completo a buscarlo. Eso es buscar al Señor en las escrituras. Cual si buscaras plata o un tesoro escondido, entonces sabrás lo que es honrar al Señor. Descubrirás lo que es conocer a Dios. Si le gusta la plata, dice la Biblia, así como buscas el oro, así como buscas el tesoro, así como te satisfaces en las cosas materiales que tú sabes que te encantan, busca también al Señor. Amén. ¿No le parece eso extraordinario? Por eso la Biblia dice: no pongas mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba. Dios, mire, nos podemos engañar, pero de Dios no nos podemos burlar. Amén. Escuche esto: Dios no provee caprichos, ni responde a ambiciones. Lo dije la semana pasada. Dios lo que hace es proveer su bendita voluntad para que sus planes se cumplan en la vida misma suya, en mi vida y en la vida de aquellos que confiesan que Jesús es el Señor y Salvador. Cuando caminas en esa sincronía, cuando camina usted, cuando camino yo en esa unidad, bajo la voluntad y los propósitos de Dios, Él provee siempre, siempre. Él estará ahí. Él lo dijo Jesús en la gran comisión: y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él provee. ¿Para qué el Señor nos da? ¿Para qué el Señor provee? Se la voy a poner bien facilita: para compartir con otros. Así lo enseña Jesús. Porque ese es el carácter de Dios, esa es la naturaleza de Dios, es ser generoso. Diga: Dios es generoso. Mire lo que dice el mismo Señor en Mateo 11:29: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de aquel o de él. De él aprendan de mí, dice el Señor Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Aprendan de mí. Y la generosidad es un atributo de Dios. Por ende, el Señor dice: aprendan ese atributo de ser generosos, porque cuando son generosos van a encontrar descanso para su alma. Y se lo voy a explicar en un segundito. Esta generosidad, de iglesia, de Dios, que Él es generoso, es el carácter mismo de Dios. Encontré una definición muy curiosa en el internet, en una de las páginas, en cuanto a la palabra generosidad, y me parece interesante. Quiero que la lea conmigo. Dice: ¿qué es generosidad? Y esta es la definición: mostrar disposición a dar o compartir libremente,
mire, como dinero y otras cosas valiosas, proporcionando más de la cantidad necesaria o normal, abundante, amplio, mostrando bondad y preocupación por los demás. Google me encanta cuando busco información. Eso fue lo que me mostró. Y habían otras definiciones en el diccionario de la Real Academia Española, siempre lo consulto, pero me llamó la atención esta palabra de generosidad. Ahora, iglesia, ¿por qué es tan importante vivir con generosidad? Por lo siguiente, porque Dios lo dice, Dios lo demanda, Dios demanda la generosidad. Está en 1 Timoteo 6, capítulo 6, versículo 17 en adelante. La generosidad es un antídoto contra la idolatría y el materialismo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Contra la idolatría y el materialismo. Cuando usted es generoso no tiene tiempo a andar pensando en otras cosas. Usted adora al único que le enseñó a ser generoso, amén. Está en Lucas 16:1. Escuche la generosidad de hoy determina la cosecha de mañana. No lo dice así la Biblia: todo lo que siembras hoy, cosechas mañana. 2 Corintios 9. La generosidad expresa el amor y la bondad de Dios hacia los demás, porque este es el carácter de Dios. Mateo 5:16. ¿Quiere oír otro? La generosidad resulta en la alegría para el dador. ¿No dice la Biblia que Dios ama al dador? Alegre. La generosidad resulta en alabanza y acción de gracias a Dios por parte de los destinatarios. ¿Se dio cuenta en la familia Vital Flores en el video? Ellos han llegado a Cristo, conocen ahora y están conociendo la palabra de Dios por la generosidad de muchos de ustedes en invertir en su iglesia, para que su iglesia tenga los fondos necesarios para transmitir su palabra a otras naciones, y en otras naciones están escuchando el evangelio y están viniendo a Cristo. ¿Eso no es la generosidad que Dios quiere? ¿No le parece hermoso? Vayan a todas las naciones. Yo no puedo ir a todas las naciones, usted no puede ir a todas las naciones, pero gracias a Dios por este nuevo sistema, en esta nueva era que podemos transmitir a todas las naciones. Esa es la generosidad de Dios. Me encanta saber que Dios no pierde tiempo en que su palabra llegue a muchas personas, como está llegando a usted mismo hoy. La generosidad es el método de Dios para financiar la agenda del reino hasta su regreso. Por eso estamos en este lugar. La generosidad requiere que pongamos en orden nuestras finanzas y prioridades. Y la generosidad aumenta nuestra fe y desarrolla nuestra intimidad con Dios, porque como Él es generoso, usted se comienza a parecer a Jesucristo. Amén. Por eso el Señor lo dice, que Él ama al dador alegre. Según el doctor Stephen Pass y Jill Neimark escribieron un famoso libro que se llama Why Good Things Happen to Good People. ¿Por qué las cosas buenas pasan a la gente buena? Dicen lo siguiente: las personas habitualmente, dicen ellos, generosas son más felices, tienen relaciones más profundas y viven más tiempo. Ellos son psicólogos. Yo puedo dar testimonio de muchos de ustedes que son felices, amén, porque en lo poco, dice la Biblia, me eres fiel, sobre lo mucho te pondré. Y aprendemos a vivir esperando en el Señor todo el tiempo, en su bendita generosidad, porque usted lo es también. Por eso la generosidad es un atributo de Dios. Es por eso que la Biblia dice que Dios lo ama a usted, dador alegre. Por eso, vivir generosamente es la forma más lógica, sabia y gratificante de organizar nuestras vidas y recursos, porque así es Dios. Amén. Ese es el carácter del Señor. ¿Usted recuerda la historia de Abraham cuando fue a sacrificar a su hijo Isaac? Lo vimos el domingo pasado. Dios se lo pidió. Dios le prometió ser padre de todas las naciones. Y Abraham fue obediente. Dios dice, entonces él sabrá qué hacer. Por eso Abraham llamó a aquel lugar Dios mismo
proveerá Jehová Jireh, el Dios proveedor. Abraham no le negó a su hijo a Dios. Si tú me lo pides en sacrificio, tú sabrás por qué me has llamado Padre de todas las naciones, y tú proveerás, Señor. Conocía la generosidad de Dios y Dios conoció la generosidad de él. ¿Se da cuenta? Debemos de ser honestos, hermanos y hermanas, que la mayoría de nosotros no ponemos nuestra mirada fija en Dios, sino que en las cosas que nos hacen falta. Y eso no es lo que Dios quiere. Eso no es ser generoso. El Señor Jesucristo dijo: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tenemos aquí entonces nosotros? A un Dios generoso que nos enseña a ser generoso con los demás. ¿Qué es la generosidad? ¿Qué tenemos nosotros para darle a Dios entonces? ¿Qué tenemos? Usted no le puede dar nada a Dios. Nada. No tenemos nada. Él es dueño de todo. Si yo soy dueño de mi casa, yo tengo todo en mi casa, mis hijos no me pueden decir esto es mío. ¿Verdad que no? Es mío. Así es Dios, todo es de Él. ¿Qué tenemos nosotros para darle al Señor? Lo único que tenemos nosotros para darle al Señor no es cosas materiales, iglesia, no es eso. Lo único que tenemos nosotros para darle a Dios es esa generosidad en bendecir a los demás. Amén. Es dar a otros. Recuerda Caín y Abel. Desde allí Dios nos está enseñando lo que es la generosidad. ¿Qué hizo Abel cuando fue a darle a Dios? ¿Qué le dio Abel al Señor? Un cordero, vida, un animal. ¿Y qué le dio Caín a Dios? Producto de la tierra. Eso Dios lo dio. Pero sin embargo, Abel cuidó de una oveja, de un cordero, y se lo entregó al Señor. Por eso le agradó a Dios la generosidad de Abel. ¿Y qué hizo su hermano? Le dio celos, se enojó, se molestó. Desde Génesis vemos la generosidad. Hay quienes se molestan cuando dan a Dios lo primero. ¿Cómo podemos entonces ser generosos? Tenemos que ser generosos con Dios y aprendemos a ser generosos con el prójimo. Y no estoy hablando de iglesia como muchos lugares que hablan de esa doctrina de la prosperidad. No, estoy hablando de un principio bíblico. Principio número 2. Dios multiplica milagrosamente lo que se da de acuerdo a su palabra, su voluntad para usted. Lo que usted tiene, si no aplica la generosidad, lo que usted tiene es suyo. Pero cuando ejerce generosidad, entonces Dios toma lo suyo y lo multiplica. Seguro que la viuda que dio 2 monedas no se murió de hambre, porque Dios la cuidó siempre. Amén. Señor siempre la cuidó. ¿Sabe por qué la falta de generosidad es pecado? Porque desagrada a Dios, porque Dios no es así. La paga, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y si no hay ese atributo en nosotros, estamos propensos a ese pecado. Y hay que tomar esto muy en serio. Ese pecado de la falta de generosidad, mire, se lo voy a mostrar en 4 frases. Nos lleva a pensamientos delirantes. ¿Qué son pensamientos delirantes? Es la creencia falsa basada en una inferencia incorrecta de la realidad, que es firmemente sostenida por el sujeto a pesar de que los demás crean lo contrario. Es cuando uno dice, así creo yo no, ¿para qué voy a dar dinero a la iglesia? No, ¿por qué? Eso es pensamiento delirante. Se cree sus propias mentiras cuando la Biblia está cargada de enseñanza en cuanto a este atributo. Amén. Otro problema es la analfabetización bíblica. No conoces la escritura, no la escudriñamos, no la leemos, no buscamos del Señor. Por eso buscamos más fácilmente excusas para ser generosos. El miedo irracional.
Primera de Juan 4:18 dice lo siguiente: donde hay amor no hay miedo. Al contrario, dice Juan, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone al castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Mire cómo dice San Juan. O sea, tenemos miedo, y el miedo en la generosidad es pecado. Usted se justifica detrás y se esconde. Es que tengo miedo porque no me va a ajustar. Es que tengo miedo. ¿Cómo lo voy a hacer? Es mucho. Es pecado. ¿Por qué? Porque eso conlleva la codicia y al orgullo. Y eso no es de Dios. Pregunta: ¿necesita Dios dinero de nosotros? No, Dios no necesita nada de usted ni nada mío. Dios no es así. No, Él es poderoso, pero Él nos ha enseñado a vivir con generosidad porque requiere sabiduría. El principio, dice, la sabiduría es el temor a Dios. Eso es ser sabio, es ser honesto, practicar, vivir su fe y humildad. Aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde. Si ya tenemos el ejemplo en Jesús, ¿qué nos cuesta entonces seguirlo? Entonces, ¿cómo pasa esto? Me encanta esto lo que le voy a decir. Dios nos invita a ser parte de su milagro todos los días. ¿Cómo lo hace? Simplemente a través de su generosidad para bendecir a otros. Amén. Para bendecir a otros. Ese milagro bendice y multiplica. La iglesia se convierte entonces en una aventura misionera. Vayan por todo el mundo, háganlos mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y estaré con ustedes siempre. Esta iglesia vive generosamente porque generosamente recibimos y damos. Amén. Le damos la gloria a Dios por eso. Me encanta saber que la misión de Dios continúa presente en este lugar. ¿Cómo lo hacemos? Cuando usted ofrenda, cuando usted trae sus diezmos a la casa del Señor. Mire, la escuela misionera es un gran ejemplo de la inversión suya en esta tierra. Este programa de educación no es algo pasajero. Ya tenemos ahora 2 nuevos estudiantes, 2 nuevos vicarios que en 4 años podrían estar parados frente a una congregación recibiendo su ordenación al santo ministerio. Eso solo lo hace Dios a través de gente generosa afuera de esta iglesia y algunos de ustedes. ¿No le parece hermoso? A mí me hace feliz saber que el Señor está preparando hombres y mujeres para la gloria de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Dele una ofrenda del corazón, porque Dios así lo hace. Ahí tenemos a Luis y el hermano Cruz preparándose en la escuela misionera. Lo que Dios hace es que nos invita, nos participa para que nosotros podamos bendecir a los demás. Lo que Dios hace es un milagro cuando lleva su palabra a otros lugares. Por eso el apóstol Pablo dice lo siguiente: y aquel que da semilla, que es Dios, al que siembra, que es usted, y pan al que come, el que se beneficia, proveerá los recursos a ustedes y los multiplicará. ¿Cómo? Aumentándoles así sus frutos de justicia. ¿Y qué es justicia? Es hacer la voluntad de Dios, que es justa. Amén. Para Él, para la gloria de Él. Porque tenemos a ese Dios que es más que generoso. Primero satisface nuestras necesidades, y ¿qué hace después? Las multiplica. Bendice lo que la iglesia hace. Y aquí estamos. Este es un principio antiguo en la Biblia. Es como hablar del diezmo. Eso está en la Biblia. Hay quienes no les gusta oír esa palabra, no les interesa, pero ahí está en la Escritura. Malaquías 3:10 lo dice. ¿Cómo honramos a Dios nosotros? No hay nada que hagamos que podamos honrar a Dios, al menos que le demos al Señor, porque todo es de Él. Él nos da la fe para que usted crea en Él. Él nos provee, todo nos da. Como dice el catecismo, el Señor es proveedor. Pero ¿cómo lo honramos? Dice la Biblia
Malaquías 3:10, para que no falte el alimento en mi casa. Amén. Sé que hay muchos que quisieran hacerlo y no han conocido la manera, pero déjeme explicarle lo siguiente. Es bíblico y Dios lo demanda. No se trata de esto de historias de bendiciones económicas. Se trata de lo que está haciendo en nuestros corazones cuando Dios está en primer lugar. ¿No dice así el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, nadie puede poner a nadie antes del Señor, ni usted mismo. A Dios se le pone en primer lugar. ¿Y cómo lo hace? Cuando usted busca del Señor y sirve al Señor y cuida de la casa del Señor. No a otros, la casa del Señor también. ¿Dios realmente necesita el 10%? No, ya lo dije. No, de Él es todo. Porque cada vez que le damos al Señor a través de su iglesia, cada vez que sembramos una semilla, Dios multiplica esa semilla para la eternidad. Alguien conocerá el Evangelio, como este testimonio que vimos desde México con la familia Vital Flores. ¿No le parece hermoso? Cada historia de necesidad siempre hay un milagro de provisión. Lo dijimos la semana pasada. El nacimiento de Jesús es un buen testimonio para usted y para mí de nunca olvidar la providencia y el Dios proveedor. Cuando nació Jesús aquí en el pesebre, ¿recuerda? ¿Quiénes llegaron a visitarlo? Unos hombres sabios. ¿Qué traían estos hombres sabios? Oro, incienso y mirra. ¿Por qué oro? Porque Dios en su divina providencia pensaba en José y María, que tenían que salir de Belén, allá en Nazaret, hacia Egipto, y Dios mismo financió el viaje de ellos para cuidarlos por mucho tiempo. Esa es la generosidad de Dios. Desde ahí también vemos ese aspecto hermoso de lo que es Dios en la generosidad. Por eso no podemos, hermanos, lo que guardas es todo lo que usted tiene, pero lo que le da a Dios, si Él lo multiplica. Amén. He oído testimonios de personas de esta congregación que se admiran cómo Dios bendice sus vidas y multiplica sus bienes, porque siempre están pensando en dar. Y si yo les pido ahorita que se pongan de pie, yo sé que se van a poner de pie, pero no lo voy a hacer porque son generosos y son humildes. Y Dios busca corazones así. Cuando usted experimenta ese atributo de Dios, algo en usted va a cambiar. Y lo que va a cambiar es algo glorioso. La Biblia dice lo siguiente, Pablo lo dice en 2 de Corintios 2:9, para que sean ustedes, dígalo, enriquecidos en todo, para toda generosidad que por medio de nosotros produce acción de gracias. Alguien más dará las gracias. ¿Por qué? ¿Para que tengas más para ti? No. ¿Para que sea enriquecido? No. Eso no es lo que la Biblia enseña. Es para ser generoso, y alguien afuera, alguien que no conozca el Evangelio, le dará la gloria a Dios por lo que usted ha invertido en la casa del Señor, para que otros escuchen la palabra del Señor. Dios no nos manda a tener miedo. Amén. Por eso, amados hermanos, hay una diferencia entre el miedo y la fe. Y no es lo que la Biblia enseña. Mire, le voy a decir con esto, y pronto terminamos. El miedo pregunta, ¿qué pasa si se me acaba? Y la fe pregunta, ¿qué tengo más para dar? ¿Sí se da cuenta? El miedo dice que no puedo dar más del 10%. La fe dice, o el miedo dice, no puedo dar ni esto. La fe dice que el 90% con las bendiciones de Dios va más allá del 100% sin las bendiciones de Dios. ¿No le parece extraordinario? El miedo dice que no tengo suficiente. La fe dice que mi Dios suplirá todas mis necesidades en Cristo Jesús. Eso es derrotar el miedo. Recuerda a la viuda pobre una vez más. Se lo voy a leer. Está en la Biblia, es palabra de Dios. Jesús mira esta escena, ve a los hombres, muchas otras personas que daban muchas monedas y miraban alrededor para ver quién los miraba. Llegó esta mujer pobre, viuda, porque no tenía nadie que cuidase de ella, solo tenía 2 moneditas. Mira el corazón generoso de una mujer.
Y la Biblia dice aquí en Mateo 12:44, porque todos, dice Jesús, todos han echado lo que les sobraba, pero esta mujer de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ella pudo haberse comprado algo con esas 2 moneditas, pero lo entregó a Dios, porque ella sabía que ese Dios era generoso con ella y tarde o temprano ese Dios iba a proveer para ella. Iglesia, no hay que tener miedo, porque la Biblia dice que el miedo no es de Dios. Donde está el Señor no falta nada. Puede haber diferencia en el dar, sí, como esta mujer y otros, pero debe de haber un mismo sacrificio. Puede ser diferente el dar, pero el mismo sacrificio con amor. El pecado es no hacer esto cuando Dios nos llama a hacer esto. El Señor Jesús no tuvo solo la intención de morir en la cruz para salvarnos. Usted sabe que Él se entregó por usted y por mí. El Señor Jesucristo es la expresión más visible y real del amor generoso, bondadoso de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la generosidad de Dios en nosotros. Dios mismo se entregó por nosotros, para que nosotros nos beneficiáramos de su sacrificio en la cruz, y entonces en su muerte y en su resurrección nos promete vida y vida eterna. ¿No le parece eso ser generoso? ¿Qué le prometemos a Dios entonces? Lo único que podemos hacer es ejercer la generosidad para que la palabra del Señor nunca se calle, nunca cese, siempre se lleve aquí adentro y allá afuera, en este tiempo o en el tiempo futuro, mientras el Señor no regresa por su iglesia. Hemos sido llamados a entonces a ser generosos. Ese es un regalo de Dios. A Él sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué le parece si me acompaña? Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Cordero de Dios, porque en tu bendita generosidad para tu iglesia podemos vivir ese atributo santo de ser generosos para con los demás. Como hemos visto el resultado de la predicación de tu palabra fuera de este país, donde familias han venido a ti. Recibe, Señor, esta alabanza como una actitud de nuestros corazones en celebrar la generosidad que tú nos has dado. Y bendice a esas familias allá afuera de esta nación que están escuchando tu palabra, aquellas personas afuera de esta ciudad que están escuchando tu palabra ahora mismo. Por eso nos has puesto en este tiempo y en esta historia, para servirte a ti, Cordero de Dios.